Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este martes 6 de julio. Nos habría gustado empezar contándoles que finalmente los constituyentes están sesionando, pero una vez más, nada de eso pasó. Ayer recordemos que finalmente las condiciones no estaban dadas para sesionar, no había conexión a internet, no estaban las pantallas habilitadas y no estaban las condiciones sanitarias para poder operar en el ex Congreso Nacional. Había mucha molestia en los constituyentes, acusaciones cruzadas y la mesa directiva de la Convención Constitucional señaló que mientras no existan las condiciones pertinentes en el ex Congreso, van a sesionar en la Universidad de Chile, Vivi. Claro, y hoy día fueron a recorrerla, pero es importante señalar que el vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, ha dicho que aquí no estamos hablando solamente de obstáculos administrativos, técnicos, de falta de conexión, de cables más, cables menos, sino efectivamente una obstrucción política, haciendo claramente ahí un cuestionamiento al gobierno y en particular ya sabemos que, por ejemplo, se ha pedido hasta la renuncia del ministro de la SECPRES, del ministro Osa, y quien es el encargado, es el secretario ejecutivo de esta instancia, Francisco Encina, que desde ayer ya había bastante molestia respecto a que no habían condiciones mínimas para poder trabajar. Es por eso es que se hizo un recorrido y está a toda la disposición de varios organismos públicos, no solo la Universidad de Chile, sino que el Centro Cultural Gabriela Mistral. Varios de ellos han dicho que tienen la disposición, tienen las posibilidades de recibir a los convencionales para que puedan realizar su trabajo, pero lo que sí está ocurriendo en este momento es que se están haciendo acreditaciones y la toma de la fotografía oficial por parte de ellos. O sea, estamos hablando que ellos ni siquiera contaban con las credenciales para poder hacer su trabajo. Y esto, más allá de un tema de instalación, termina transformándose en un tema político, porque aquí hay una crítica que se ha hecho particularmente a cómo no se previó una situación, cómo no se tomaron las decisiones y se empieza a construir también una idea de que hay una intencionalidad en esta acción. Sí, Vivi, antes del noticiero lo comentábamos, ¿no? Que ahora ya son muchos los que están ofreciendo su casa para poder sesionar ante esta imposibilidad de poder realizarlo en el ex Congreso Nacional. La Universidad de Chile y varios lugares más están ofreciendo sus instalaciones y claro, la pregunta es, ¿cómo habiendo tenido tanto tiempo desde que sabíamos que la Convención Constituyente iba a empezar a operar este fin de semana, cómo habiendo tenido tanto tiempo finalmente no se tomaron los recaudos necesarios para que estuviera todo listo para empezar a sesionar? La conexión a internet, las pantallas, porque recordemos que por un tema de aforo los constituyentes iban a estar divididos en distintas salas, entonces necesitaban estar intercomunicados dentro del mismo recinto. No estaba todo eso organizado y fueron varios los sectores que atribuyeron esto a que el gobierno finalmente no supo organizar esto de la mejor forma. Y por eso piden la renuncia al ministro Osa y al secretario también ejecutivo de la instancia, Francisco Encina, porque ellos asumen varios sectores de la oposición, eran los responsables de tener todo en orden en el lugar para que finalmente puedan sesionar. ¿Te parece que establezcamos contacto precisamente con Consuelo Aguilera? Porque aquí también hay contratos millonarios, hay que decirlo, de fondo, que eran los que tenían que tener todo acondicionado, todo en condiciones óptimas para que se comenzara a trabajar. Consuelo, tú nos cuentas qué ha ocurrido en esta jornada donde nuevamente no se ha podido dedicar a la labor de fondo, que es comenzar a discutir esta nueva constitución, sino que estamos en esta problemática administrativa. Consuelo. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Bastante movida ha sido esta jornada en lo que respecta a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Ellos han sostenido una serie de reuniones para tratar de resolver los problemas que vimos durante la jornada de ayer, estos problemas técnicos y de conectividad que hay al interior de las salas del ex Congreso Nacional. En concreto, lo que sucede es que los convencionales no pueden sesionar todos en la misma sala por un tema de la pandemia, por las medidas sanitarias. Esto está absolutamente prohibido. Y lo que están haciendo, o lo que intentaban hacer más bien el día de ayer, era sesionar en salas separadas, es decir, 80 en el hemiciclo y los otros divididos en salas de 25. Pero al llegar a este momento, lo que se dieron cuenta es que las salas no estaban conectadas entre sí, por lo tanto no podían verse ni tampoco escucharse. Algo que provocó lo que vimos el día de ayer, que se suspendiera esta primera sesión. La del día domingo fue la sesión de instalación, pero la de ayer iba a ser ya la primera sesión de trabajo y también se canceló, se suspendió la que correspondía el día de hoy a las 10 de la mañana porque el tiempo no alcanzaba para
para resolver este problema. Y es por eso que la mesa directiva durante esta jornada ha sostenido una serie de reuniones. En la mañana vinieron acá a visitar el ex Congreso Nacional para verificar si se estaba avanzando o no en los trabajos. Luego fueron a la Universidad de Chile para reunirse con el rector de esta universidad. Esto porque el rector Ennio Vivaldi ofreció todas las instalaciones de la Universidad de Chile para que la convención pueda sesionar hasta que se resuelvan los problemas técnicos acá en el ex Congreso Nacional. Y una vez que terminó esa reunión, tanto el vicepresidente Jaime Baza como la presidenta Elisa Loncón conversaron con nosotros y nos señalaron que efectivamente, según lo que ellos pudieron ver, la Universidad de Chile cumple con todas las medidas necesarias para poder sesionar en ese lugar, pero la prioridad para ellos es poder resolver, o que se resuelva más bien, el gobierno tiene que resolver esos problemas en el ex Congreso Nacional para poder comenzar a trabajar el día de mañana. Eso es lo que ellos quieren de forma primordial. Si es que de aquí a mañana no se resuelven estos problemas, y eso lo van a decidir ahora en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, lo que van a hacer va a ser efectivamente sesionar mañana en la Universidad de Chile, donde estuvieron ahí también monitoreando toda la situación. Y ahora están reunidos justamente con el Colegio Médico, porque ayer también otro de los reclamos, por decirlo de alguna manera, de los convencionales era que no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias. En concreto, señalaban que no había alcohol gel, que no estaban las separaciones tampoco entre las sillas y una serie de normativas no se habrían estado respetando. Por ejemplo, la toma de temperatura y otras medidas que ya nos señalaban algunos convencionales, algo que sin duda provocó bastante malestar. Pasemos entonces a revisar parte de lo que se vivió durante esta jornada en esta reunión en la Universidad de Chile, las declaraciones que hubo entonces ahí también de las autoridades de la mesa para ver los pasos a seguir aquí en las próximas horas. Hicimos una buena conversación de tener una colaboración permanente, no solo para el caso puntual que tenemos, sino también para que la universidad, a través de su equipo de comunicación y a través de su gestión pública, colabore en esta gran tarea que es comunicar el trabajo de la convención a todos los sectores de Chile, hasta el último rincón, a través de su canal de comunicación de televisión. En el fondo, una colaboración informativa y pedagógica. Nosotros en nuestra reunión del miércoles pasado en el CUECH tomamos el acuerdo de comunicar apenas fuera elegida la mesa de la convención la disponibilidad total de la infraestructura y de la capacidad de las universidades públicas para estar al servicio de la convención. Ocurrió este incidente de ayer y por supuesto estaba el ofrecimiento hecho. Eventualmente, entonces, la primera sesión de la Convención Constitucional podría realizarse el día de mañana en la Universidad de Chile si es que no se resuelven los problemas técnicos acá en el ex Congreso. Sin embargo, desde la Secretaría General de la Presidencia han señalado que ya estaría resuelto, algo que tiene que ser monitoreado también por las autoridades de la mesa. De hecho, ellos, una vez que termine esta reunión con el Colegio Médico, van a visitar las oficinas nuevamente con un equipo técnico de la Universidad de Chile para que ellos también puedan tener una segunda opinión respecto a si se están cumpliendo o no los parámetros y si efectivamente, una vez que lleguen a sesionar, van a tener la conectividad necesaria para poder comunicarse entre una sala y otra. Eso va a ocurrir una vez que termine entonces esta reunión con el Colegio Médico, que estamos a la espera también de que culmine. Pero de todas formas, el vicepresidente de esta instancia, Jaime Baza, ha sido particularmente crítico con el gobierno. No solamente él, algunos convencionales también. Ayer lo escuchábamos, por ejemplo, Baradit, él también es convencional, señalaba, Jorge Baradit, él señalaba que esto era un sabotaje por parte del gobierno. Otros hablaban de diligencia, otros hablaban también de que incluso pedían la renuncia del ministro Juan José Ossa o del secretario administrativo de la convención, Francisco Encina. Pero Jaime Baza hoy volvió a ser bastante crítico con el gobierno. Señalaba que el gobierno sabía hace mucho tiempo que esta semana se iba a instalar la convención y que tuvo bastante tiempo también para trabajar y poder tener todo listo para que comenzaran a trabajar de buena manera, y no lo hicieron así. Por lo tanto, estaban bastante molestos también ahí con el gobierno y señalaban que necesitaban una explicación seria para entender finalmente qué era lo que había sucedido y lo que había impedido que comenzaran a trabajar el día de ayer, porque además hay que recordar que la convención tiene un plazo establecido para poder sesionar. Son 9 meses, prorrogable a 12, y no se sabe si los días que han perdido, ayer y hoy, van a poder recuperarse o no, y hay preocupación también de parte de varios convencionales respecto a ese tema. Escuchamos entonces las declaraciones en duros términos que hubo de Jaime Baza para referirse a la gestión del gobierno en esta materia.
Hay una manifestación de poder constituyente que está tratando de empezar a trabajar con normalidad y hemos encontrado obstáculos técnicos pero también políticos. No es posible que en medio de una crisis política, social, sanitaria y económica se derroche esa cantidad de dinero para generar las condiciones necesarias para que la constituyente funcione y esas condiciones no estén. Y si el Ejecutivo ejecuta mal el presupuesto asignado, tiene que explicar qué es lo que está pasando. Ahí las declaraciones de Jaime Baza y también haciendo un emplazamiento de cierta forma al gobierno para que se pronuncie respecto a este tema y dé las explicaciones pertinentes respecto a la situación que afectó justamente al ex y que sigue afectando además al ex Congreso Nacional con estos problemas técnicos y de conectividad en su interior. Algo que ya les mencionaba ha generado diversas repercusiones y reacciones de varios de los convencionales constituyentes. De hecho, hoy hubo otra descoordinación entre el gobierno y la convención, porque se había hablado inicialmente de que los convencionales tenían que ir al Palacio Pereira a retirar las credenciales. Luego se les señaló que iba a ser acá en el ex Congreso Nacional y ahí se produjo también alguna disconformidad de entre ellos y lo que hicieron finalmente fue establecer los dos lugares para que ellos puedan venir a retirar sus credenciales. Eso también provocó molestia de la mesa durante esta jornada porque según ellos ayer en la reunión que sostuvieron con el gobierno, particularmente con el subsecretario general de la presidencia, habían acordado que iba a ser acá en el ex Congreso Nacional y finalmente habían cambiado esta normativa o habían cambiado este trámite para el Palacio Pereira, pero eso por lo menos ya se pudo resolver. De todas formas, hay varios convencionales que han estado molestos con esta situación, algunos incluso acusan un sabotaje por parte del gobierno, mientras que del otro lado los convencionales más apegados al oficialismo han señalado que es muy difícil pensar en la idea de poder sesionar en otro recinto, pues también implica un desafío logístico. Recordemos que el ex Congreso Nacional está bordeado o rodeado por varios anillos de seguridad, se han dispuesto algunos protocolos, por lo tanto tampoco sería tan fácil como llegar y cambiar en la sede de la convención. Por lo tanto, ahí hay ciertas dudas también, al menos de algunos convencionales de Vamos por Chile. Pasemos a escuchar parte de esas impresiones y reacciones que se han producido durante esta jornada. No es posible que un gobierno que es capaz de organizar cumbres internacionales con presidentes de distintas partes del mundo no haya sido capaz de organizar en varios meses el trabajo de 155 constituyentes. Uno no quisiera especular sobre las razones, pero es muy difícil no pensar que aquí alguien o el gobierno en su conjunto simplemente no le interesa que esto funcione bien. La posibilidad de irse a otros lugares creo que ya esa sería la guinda de la torta, porque empezar a buscar otro lugar, seguridad, coordinación, convenios, porque no es llegar y trasladarse. Pueden haber errores técnicos, estamos de acuerdo, pero de ahí a que alguien dentro del gobierno o alguien dentro de la convención, que también podría ser, no quisiera que esto funcione y por lo tanto le pongo problemas, mire, a Jaime Baza se le olvida que es vicepresidente y que nos representa a todos, que más que opinar en la lógica de que habría una intencionalidad, pues ya estamos buscando intenciones segundas o terceras, dedíquese a que nos concentremos y nos podamos convocar en las próximas horas para tener las primeras reuniones. Consuelo, pensando que en este momento hay una reunión con el Colegio Médico y la insistencia que se hace de quienes están a cargo de la instalación de señalar que están las condiciones, algo que obviamente no se ha demostrado por los problemas que ya hemos detallado, pero ¿qué va a ocurrir en el día de hoy? ¿Será la mesa finalmente quien defina si está o no la situación de conexión, si están los aforos, si se cumple con los requerimientos también sanitarios para poder trabajar el día de mañana? ¿Eso va a ocurrir en algunos instantes más? La mesa fue bien precisa al señalar que va a ser la convención en su totalidad la que va a tomar la definición de si mañana se puede sesionar o no acá en el ex Congreso. Sin duda ellos van a ser los que van a estar visitando estas instalaciones acompañados de un equipo técnico, pero que la decisión finalmente va a quedar en manos de todos los convencionales cuando ya tengan todos los antecedentes sobre la mesa. Les preguntamos si había un horario máximo, por ejemplo, para tomar esa decisión y se habla de que podrían ya decidirlo a eso de las 3 de la tarde para poder convocar ya para el día de mañana, ya sea acá o bien en la Universidad de Chile. Así
que a eso de las 3, 4 de la tarde probablemente ya tengamos alguna determinación respecto a dónde se va a realizar esta sesión del día de mañana. Mientras sigue bastante movimiento acá, tal como ustedes lo señalaban, en el ex Congreso, porque está esta reunión con la directiva del Colegio Médico. De hecho, vimos hace unos momentos pasar a Patricio Mesa. Él va a ser quien se va a acercar a hablar con la prensa para conocer las conclusiones tras este encuentro, así que también vamos a estar bastante pendientes a eso. Y durante la mañana también llegó hasta acá de manera bastante sorpresiva, por decirlo de alguna manera, el secretario administrativo Francisco Encina, que podríamos decir que es la persona más buscada, al menos por los convencionales, en estas últimas horas. Y de hecho hubo mucho interés de la prensa para poder conversar con él y ver sus impresiones. Algunos convencionales incluso señalan que él debiese definitivamente renunciar, pues era prácticamente una de sus tareas fundamentales poder tener acondicionado de buena forma el ex Congreso Nacional y no se pudo realizar. Él entró rápidamente, fugazmente, sin emitir ningún tipo de declaración a la prensa. De hecho, tuvimos que ahí perseguirlo por un momento, pero la verdad es que arrancó rápidamente. Quien sí se refirió a este tema fue el subsecretario general de la Presidencia, justamente Máximo Pavés, quien dijo que ya hubo también parte de una explicación de parte del gobierno, pero que sin duda están monitoreando la situación. Pasemos a revisar ese ambiente, ese momento que se vio cuando llegó Francisco Encina acá al ex Congreso y sin duda también las declaraciones posteriores de Máximo Pavés. Es que solicitaron tu renuncia por todo lo que pasó ayer. Si nos puedes contar, Francisco. Francisco, ¿asumes tú la responsabilidad administrativa? Francisco, ¿asumes tú la responsabilidad administrativa? Resulta que el día de ayer nosotros tuvimos una causal de fuerza mayor, que fue simplemente que no pudimos hacer todas las conexiones y probarlas, y eso nosotros ayer dimos una explicación, mantenemos esa explicación que se la dimos a la presidenta, se la dimos al vicepresidente, y lo importante ahora es que nosotros vamos a tener de aquí a las 3 de la tarde todas las condiciones, y aquí ustedes han visto, han sido testigos para poder sesionar. Vamos a sesionar, esperamos el día de mañana, me refiero a nuestra constituyente, nuestro país, ¿cierto? Va a sesionar mañana la convención, no, se sesiona mañana, eso acordamos, lo explicamos anoche, llegamos a un acuerdo con la mesa para poder hoy día darnos todo el dedo y para que estuviera todo impecable. Para la mesa era muy importante y para el gobierno también. Hay entonces parte de este tenso momento que se vio cuando llegó Francisco Encina acá. Él se fue sin emitir ninguna declaración. De hecho, ya no está acá en el ex Congreso. Probablemente volvió a su oficina ahí ubicada en el Palacio Pereira. Y también las declaraciones de Máximo Pavés, quien asegura que los problemas ya estarían solucionados y que se podría sesionar el día de mañana acá en el ex Congreso. Algo que va a ser comunicado definitivamente ya por la mesa en unos minutos más. Nos quedamos muy pendientes entonces a las declaraciones de Patricio Mesa, quien nos señalan que ya va a salir en los próximos minutos para acercarse a la prensa y emitir algunas declaraciones respecto a esta reunión que sostuvieron con la mesa sobre los protocolos sanitarios. Ante cualquier novedad, sin duda retomamos el contacto. Una consulta, de existir o de solucionarse todos los problemas suscitados ayer y que finalmente estén las condiciones dadas para sesionar, ¿todos los constituyentes pretenden seguir trabajando en el ex Congreso o ya hay algún grupo que pretende sí o sí mover la sede? Hasta ahora lo que han señalado desde la mesa es que todos los convencionales están por la idea de priorizar el trabajo acá en el ex Congreso Nacional porque está acondicionado, porque es un recinto bastante amplio y porque ya tienen esta división que podría realizarse de las salas, 80 en el hemiciclo y 3 salas de 25. Pero si es que eso no ocurre, finalmente va a ser la mesa en conjunto con ellos quienes van a tomar la determinación y probablemente se opte por la Universidad de Chile, ya que estuvieron ahí visitando ya todas estas instalaciones, pero la decisión definitiva se va a tener a eso de las 3, 4 de la tarde. Roberto. Claro, además, Consu, que hay estrictas medidas de seguridad en el ex Congreso, especialmente puestas ahí en el lugar para que la convención pueda sesionar, medidas de seguridad que ya se estaban tomando hace varias semanas y varios meses. Gracias, Consu. Ya volvemos contigo apenas haya novedades ahí en el ex Congreso. Bueno, y a partir de esta situación hay parlamentarios que están impulsando una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y además también se suma a las duras palabras de la presidenta del Senado, que dice que desconoce si acá hay incompetencia, desidia o mala fe y dice que se está poniendo en riesgo el trabajo de la convención y dice ponga orden, haciendo ahí una alusión, una interpelación, podríamos decir, al presidente Sebastián Piñera. Nos va a contar de todos los detalles, todas las reacciones políticas, Guillermo San Martín desde el Congreso. Guillermo.
Hola Viviana, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, los calificativos no han faltado para referirse a lo que ha sido la acción del Ejecutivo en torno al funcionamiento de la Convención Constituyente, especialmente por parte de parlamentarios de la oposición. Y eso es lo que hace que tome fuerza esta idea de buscar responsables respecto a lo que significa el hecho de no poder funcionar durante las últimas jornadas. Se ha planteado directamente de que debe haber un costo dentro de lo que ha sido el fracaso del inicio de la Convención Constitucional. Se parte de la base de que, por ejemplo, Francisco Encina, al menos señalan algunos parlamentarios de oposición, debiera presentar su renuncia al cargo. Incluso eso es compartido por parte de algunos parlamentarios del mismo oficialismo. Y si eso no ocurre, ya señalan que se hace necesario buscar otro tipo de responsabilidades y avanzar en torno a una acusación constitucional. Se habla contra el ministro secretario general de la Presidencia o incluso contra el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, considerando de que en lo que respecta a esta reforma que permitió avanzar en torno a una convención constitucional, se establece que el principal responsable de establecer todas las garantías necesarias para que prospere este proceso constituyente es el presidente de la República, y en este caso habría una falta a la Constitución por no respetar lo que es este mandato que se entregó a través de estos proyectos que terminaron derivando en que se generara esta convención constituyente. Por eso es que ya se está viendo la posibilidad de respaldos por parte del Partido Comunista, el Frente Amplio, los que conforman Unidad Constituyente, para conseguir las firmas necesarias para avanzar, ya sea en torno a una acusación constitucional contra el presidente de la República, en primer caso, si no está el respaldo político a eso, avanzar en torno a una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Pero por sobre todo ya se plantea la necesidad de que haya una renuncia por parte de Francisco Encina. Pasemos a revisar algunas reacciones sobre lo que se está generando acá en el Congreso Nacional en torno a las dificultades para avanzar con el proceso constituyente, en palabras del diputado Gabriel Boric. Algo que sabíamos que hace 6 meses iba a estar sucediendo y que no hayan sido capaces de tener los elementos mínimos para funcionar es sencillamente inaceptable y tienen que haber responsables. Nosotros estamos disponibles a todas las acciones de fiscalización y de exigencia de responsabilidad política, vamos a evaluar cuál es la mejor, pero no queremos entorpecer el trabajo de la Convención. El protagonismo no puede estar acá en el Congreso respecto a eso, el protagonismo lo tiene que tener la Convención. Entonces, una acusación constitucional ahora, sin que se haya solucionado, me parece que Lo que se plantea principalmente es que se den soluciones de forma inmediata a este escenario tan complejo que se está viviendo en el ex Congreso Nacional para disponer de todos los medios necesarios para que pueda operar la Convención Constituyente. Eso, una vez ocurrido, debe avanzarse la responsabilidad del señor Sandrián desde la oposición, en el sentido de que ya hay alguna renuncia por parte de alguno de los representantes del Ejecutivo o, en su defecto, ya buscarlas a través de alguno de los mecanismos que se establecen como para la Cámara de Diputadas y Diputados como ente fiscalizador, en el sentido de avanzar en una interpelación o, en su defecto, en una acusación constitucional, que es lo que toma más fuerza en medio de este escenario. Pero desde el oficialismo señalan que, más allá de lo que respecta a las responsabilidades políticas, aquí lo que hubo puede ser omisión, en ningún caso un intento de bloquear por parte del Ejecutivo el avance de la Convención Constitucional, y es por eso de que señalan que no sería un aspecto que contribuya a avanzar en torno a una acusación constitucional. Muy por el contrario, ellos señalan que de todas maneras deben asumirse responsabilidades, se cometieron errores, y si esos existen, son responsabilidad precisamente de Francisco Encina, quien era el encargado de llevar a la práctica cada uno de los pasos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Así lo ha señalado, por ejemplo, el propio diputado Andrés Longton, cuyas palabras revisamos a continuación. A mí me parece que lo relevante acá es que la Convención y los parlamentarios nos pongamos a trabajar y sigamos trabajando en proyectos que sean relevantes para sacar adelante al país, más que estar enfrascados en estas políticas en que lo único que hacen es polarizar el país y dividirnos aún más. Claramente hubo errores desde el punto de vista administrativo eso el día de ayer, y eso nadie lo desconoce, y obviamente que la Secretaría General de la Presidencia era el responsable de que esto pudiera funcionar en orden, y me parece que en gran parte fue así, pero de ahí a pedir acusaciones constitucionales o de ahí pedir renuncia me parece que es un exceso. Guillermo, por lo que tú nos contabas entonces, si esto prospera, si esta acusación constitucional contra el presidente Piñera prospera, el gobierno se va a enfrentar entonces, o se podría enfrentar, a 2 acusaciones constitucionales, porque también está en carpeta la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Raúl Figueroa. ¿Eso se mantiene en pie?
Enrique París. Así es, de hecho se está analizando durante la presente semana qué es lo que va a ocurrir con esta acusación contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y también la interpelación en torno a lo que respecta al ministro de Salud. La interpelación ya está en curso, tiene una fecha establecida para el próximo 20 de julio, eso va a seguir adelante, ya está consagrado. La acusación constitucional contra el ministro de Educación, se están realizando reuniones durante la presente semana, especialmente con los representantes de la democracia cristiana que están mostrando alguna duda en torno a los argumentos sobre esta acusación constitucional, pero de todas maneras ya se está avanzando también para poder avanzar sobre esa acusación. Roberto. Guillermo, vamos a interrumpirte, vamos a retomar con el Congreso, pero precisamente hasta ahora habla la presidenta de la convención. Luego de esta reunión con el Colegio Médico, escuchamos. Médicos, enfermeras y científicos que están colaborando para instalar el protocolo de salud. Dentro de ello tenemos a Gaspar Domínguez, Natalia Enrique y Loreto Vidal, que van a ser nuestro enlace con esta red de salud para el cuidado de la salud que necesitamos instalar en la convención. Vamos a dejar al doctor Patricio Mesa para que explique la conversación para instalar este protocolo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que en el fondo lo que hoy sucede es algo que encontramos muy positivo, puesto que así como las universidades, distintas universidades y otras instituciones, el Colegio Médico se ha puesto a disposición de la Convención Constituyente para poder ayudarlos en el sentido de que ellos puedan dedicar el mayor tiempo posible justamente a las acciones para las cuales fueron convocados. En ese sentido, nosotros nos ponemos a disposición de la convención, de la presidenta y el vicepresidente, y también nos ponemos a disposición también de los destacados, algunos médicos o funcionarios de la salud que son parte de la convención, para colaborar con ellos, de tal modo que el trabajo ellos lo puedan realizar en las mejores condiciones de seguridad sanitaria para ellos y para los territorios de los cuales ellos provienen, de tal modo que en conjunto ellos puedan dedicar en las mejores condiciones de seguridad el tiempo necesario para hacer el trabajo que con tanto deseo, con tantas ansias todo nuestro país espera, porque necesitamos con urgencia el mejor esfuerzo de ellos justamente para lograr el cometido. Muchas gracias entonces, agradecemos a la convención que nos hayan permitido colaborar, y en esto está, yo creo que todo el mundo, todos los gremios, entre ellos los gremios de la salud, están invitados a sumarse en aportar todo lo que sea necesario, tanto en la realización acá en Santiago de las reuniones, como también de los territorios de donde vienen los distintos constituyentes. Existen algunas propuestas y se está trabajando todo y se va a discutir todos los protocolos que existen para elegir y determinar con aprobación justamente de la constituyente el mejor protocolo para resguardar la salud de todas y todos los integrantes de acá. Doctor, pero ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son las falencias que ustedes vieron hoy día? ¿Qué es lo que falta por implementar hoy día para que funcione la convención? Esas consultas las va a contestar nuestra presidenta, por favor. Sí. Gracias. Efectivamente existe protocolo médico, ya les nombré los profesionales de la convención que instalaron, dieron cuenta de un protocolo y se lo enviaron al encargado administrativo de la convención. Y bueno, es la base para iniciar y queremos instalar un estándar alto de cuidado de salud y articular las sugerencias que vamos a recibir de las otras instituciones. ¿En qué consiste ese protocolo, Elisa? Ese protocolo lo tenemos, se envió, pero nosotros tenemos que articular para ponerlo en marcha, porque no tenemos aquí instalado en este momento un protocolo riguroso, y esa es nuestra preocupación, y por eso todos estos esfuerzos que estamos haciendo. Yo le agradezco, durante la tarde se va a hacer una inspección y vamos a coordinar los equipos durante la tarde, y vamos a tener una claridad muy concreta respecto a este protocolo terminado la tarde. Presidenta, para graficar y para que se entienda cuáles son los aspectos que no se encontraron, que se tienen que mejorar. Por ahí nos comentaban que ayer no había
había alcohol gel, por ejemplo. Si nos puede dar un ejemplo de qué cosas faltaban, cuáles eran las falencias que detectaron. Sí, ya lo hemos informado. Nosotros tenemos acá varias salas donde necesitamos funcionar y el gobierno nos comunicó que existía disposición de uso de esta sala, 4 salas donde nos tendríamos que distribuir los convencionales y bueno, cuando llegamos a hacer uso de esa sala no estaban en funcionamiento y no existía las condiciones de aforo porque las salas no estaban en funcionamiento y tampoco la disposición de alcohol gel y todo lo que implica el cuidado. Entonces, por esa razón es que ayer se suspendió el trabajo y hoy día estamos resolviendo con suma urgencia, porque este es un problema sanitario y para funcionar necesitamos garantizar la salud de los convencionales y la salud de los convencionales también cuando retornen a sus respectivos territorios. Tenemos convencionales de Rapa Nui, de Puerto Williams, por ejemplo, y sería una muy mala señal que se fueran enfermos y la verdad que necesitamos prevenir esa situación, pero también quiero decir de que hemos tenido que resolverlo nosotros, dado que no estaban las garantías desde el gobierno. Nosotros no somos responsables de que no estén presentes esta garantía, porque por ley le correspondía al gobierno tenerla instalada. Y hemos tenido que asumir, bueno, nos corresponde a nosotros asumir, porque estamos asumiendo un servicio público y somos responsables también, y ahí están nuestras gestiones institucionales y lo que le estamos comunicando a los convencionales y a la ciudadanía de Chile, que es nuestra principal preocupación en este momento. Le agradecemos y tendremos más tarde comunicación respecto al funcionamiento de esta convención, si está acorde con los protocolos, si está sanitario y técnico para entrar en funcionamiento mañana. Muchas gracias. Por favor, Presidenta, Vicepresidenta, ¿alguno que nos pueda aclarar los puntos específicos o quizá alguno de los doctores que nos pueda aclarar cuáles son los puntos? Hasta ahí entonces las declaraciones de la mesa directiva, particularmente de Elisa Loncón y también del vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, para referirse a esta reunión entonces que sostuvieron en los últimos minutos para abordar todo lo que tiene relación con los problemas que habían sido detectados con respecto a los protocolos sanitarios. Lo que señalan ellos es que no se estarían cumpliendo todas las normas sanitarias porque no habrían protocolos claros y establecidos, y es por eso que durante esta tarde van a trabajar en eso. Ya presentaron en una propuesta y con estos antecedentes ya en mano podrían eventualmente decidir si la sesión de mañana se va a realizar acá o no, y según también lo que dejaba la puerta abierta prácticamente Elisa Loncón, refiriéndose a que en horas de la tarde ya van a tomar esta determinación y no quiso referirse a una hora de tope para pronunciarse respecto a eso. Y lo otro que tampoco quedó absolutamente claro tiene relación con si, por ejemplo, la toma de antígenos que se realizó durante esta mañana es parte del protocolo de estas nuevas medidas que ellos propusieron para poder comenzar a trabajar. Va a quedar entonces que va a haber que esperar para ver la determinación que se toma respecto a esto. Ellos volvieron a ingresar ahora al ex Congreso para seguir verificando si es que se están cumpliendo o no tanto las normas sanitarias como también la solución de estos problemas técnicos que ya les mencionábamos anteriormente. Claro, ahora se suma un nuevo problema al parecer con el tema sanitario, los aforos, y se había dicho que primeramente era a las 3 de la tarde, pero probablemente sea durante jornadas más avanzadas, que tengamos la certeza si mañana se puede o no ocupar este lugar para comenzar a trabajar en la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, Consuelo, quedamos atentos a todo lo que surja desde allá. Nosotros volvemos a Valparaíso con Guillermo San Martín. Te estaba preguntando, Guillermo, sobre esta posible doble acusación constitucional, porque tú nos dabas cuenta hace algunos minutos de una posible acusación constitucional contra el presidente Piñera, pero también estaba en carpeta una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Es posible que estemos ante ese escenario, que el gobierno tenga que enfrentar 2 acusaciones constitucionales en el Congreso?
De todas maneras, de hecho, eso es lo que ya se está analizando y se está poniendo sobre la mesa, y es por eso que incluso la acusación constitucional contra el ministro de Educación se va a esperar presentarla durante la próxima semana para ir consagrando los apoyos que se hacen necesarios, en particular desde la oposición. Como les decíamos, por una parte está la interpelación al ministro de Salud, que ya tiene una fecha designada, el 20 de julio, se está analizando respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ya han confirmado su apoyo desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Está en duda aún cuál va a ser la resolución por parte de la bancada de la Democracia Cristiana, pero ya se anticipa que hay argumentos para avanzar en torno a esa acusación constitucional. Lo que sí se va a esperar para la próxima semana presentarla, ya se ha confirmado durante la presente jornada. Y a eso se suma lo que respecta a esta posible acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia o contra el propio presidente de la República. ¿Qué es lo que se está esperando? Primero, analizar cuáles son los respaldos que existen en la oposición para avanzar en torno a una acusación constitucional contra el presidente, o bien si existe mayor respaldo para una acusación contra el ministro secretario general de la Presidencia. Y eso es lo que se está evaluando por parte de los representantes de la oposición, de manera de que esto no quede tan solo en una simple presentación, sino que pueda prosperar y tener los votos necesarios. Eso es lo que respecta a las medidas que se están analizando desde la oposición sobre lo que considera infracciones o irregularidades por parte del Ejecutivo, lo que respecta a su responsabilidad por la Convención Constitucional, y sobre materias también, como les decíamos, referentes a la pandemia y esta intención de volver a clases, y que debería en la acusación constitucional contra el ministro de Educación, por cuanto también hay otras materias que se están planteando y discutiendo también en la Convención Constitucional que están generando reacciones acá en el Congreso Nacional, como lo es, por ejemplo, esta solicitud de un indulto a los detenidos durante el estallido social. Se ha manifestado desde algunos sectores que está bien que puedan hacer el punto político, pero en ningún caso exigir resoluciones por parte de otros poderes del Estado, en este caso del Congreso Nacional, que tiene la facultad de avanzar en torno a una iniciativa que ya se está discutiendo en el Senado. Se discutió en la Comisión de Derechos Humanos, se despachó con informe favorable, lo propio ocurrió en la Comisión de Seguridad, se despachó con informe favorable, y ahora se está analizando en la Comisión de Constitución y se espera que en los próximos días se ponga sobre tabla. Pasemos a analizar cuáles son los puntos de vista que se están manejando sobre esta posibilidad de un indulto a los detenidos en el estallido social, por ejemplo, en palabras de la diputada Camila Vallejos. Esperamos que el Senado avance lo más rápido posible en la aprobación y también considerando la opinión de los convencionales. Nosotros creemos que la Convención y los convencionales tienen todo el derecho a pronunciarse en esta materia y queremos también que eso se recoja. Obviamente, si no parte la sesión de la Convención es más difícil. Por mientras, nosotros esperamos que el Senado avance en esto cuanto antes. Creemos que no podemos seguir con presos en estas condiciones. Ya son quienes iniciaron el proceso de revuelta popular que nos permite tener un proceso constituyente. Además, está en pésimas condiciones, llevan más de un año sin prueba, y nos parece que lo que corresponde es la aprobación cuanto antes del indulto general para que pase a la Cámara de Diputados y Diputadas. Posición completamente distinta es la que expresan desde el oficialismo. Señalan desde un comienzo de que no hay detenidos políticos en nuestro país y por ende no se hace necesario avanzar en una ley de indulto o en una ley de amnistía. Y por otra parte, que señalan que la justicia debe actuar. Hay antecedentes de personas que están siendo investigadas por la comisión de delitos y por eso no se debe avanzar en términos de este proyecto, incluso haciendo llamados directos a la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste, que es una de las firmantes de esta ley de indulto junto a otros parlamentarios de la oposición, de que no sigan insistiendo sobre esta medida, puesto de que más que aportar podría generar mayores conflictos desde la perspectiva de Chile Vamos. Pasemos a revisar precisamente argumentos sobre esta materia en palabras del diputado Sebastián Torrealba. Demuestran con este tipo de proyectos, con este tipo de ideas, con este tipo de monsergas, que están a favor de los delincuentes y no de las personas de bien. Hoy día hay víctimas de la zona cero que les destruyeron sus vidas, hay víctimas de la zona cero a quienes se les destruyeron sus emprendimientos, sus trabajos, sus viviendas, y por lo tanto aquí lo que tiene que establecerse es que, primero que nada, en Chile nadie está detenido por lo que piensa y por lo tanto no existen presos políticos.
Recordar que este proyecto de indulto debe ser analizado dentro de los próximos días por la Comisión de Constitución. Ya se ha señalado por parte de su presidente que lo van a poner en tabla para poder darle celeridad a su tramitación. Misma comisión del Senado que durante la presente jornada despachó lo referente al voto obligatorio. Va a ser analizado ahora por la sala ya en su segundo trámite. Cabe recordar que eso fue despachado ya de la Cámara de Diputadas y Diputados, por ende se está avanzando en torno a esa materia, al igual que lo que ocurre con el matrimonio igualitario, que durante la presente jornada fue despachado desde la Comisión de Hacienda, por ende también va a ser visto por la sala dentro de los próximos días en dos materias que están concitando la atención de la comunidad. Roberto, Viviana. Sí, Guillermo, leyes emblemáticas que avanzan ahí en el Congreso. Te quería preguntar respecto a la ley de indulto. Tú decías que podría comenzar su tramitación la semana que viene. ¿Cuánto podría demorarse todo esto? Porque en forma paralela la Convención Constituyente va a empezar a funcionar y algunos plantean que esta podría ser una especie de condición para continuar sesionando. ¿Cuánto podría demorar todo esto en el Congreso? Se estima que esto puede demorar varias semanas, no es un trámite simple, también tiene varias diferencias respecto a lo que significa la discusión en sala, puesto que además no tiene urgencia, por ende hay que señalar que más allá de lo que pueda resolver la Comisión de Constitución, despachándola dentro de los próximos días, después se tiene que analizar la voluntad de ponerla en tabla por parte de los comités, y eso va a ser muy poco probable que cuente con el respaldo, por ejemplo, de los representantes de Chile Vamos, por ende se va a tener que esperar, yo creo, a lo menos un par de semanas para que pueda ser discutido en la sala del Senado. Roberto, Viviana. Bien, Guillermo, gracias por toda la información ahí desde el Congreso. En cualquier momento volvemos contigo. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos obviamente pendientes de todo lo que está ocurriendo, sobre todo con la Convención Constituyente, pero en Quilicura durante esta mañana hubo una protesta de comités sin casa. Ellos están reclamando que todavía no se les entregan sus escrituras y esto también intervino, podríamos decir, y no dejó la libre circulación de varios buses del Transantiago. Vamos a conocer más detalle. Tenemos ya contacto con Carola Carrido, que nos va a contar de lo ocurrido en esta jornada. Carola. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Sí, se trata de una protesta que comenzó bastante temprano, a eso de las 6:30 de esta mañana, en Avenida Loma Arcoleta, en la comuna de Quilicura, tal como tú decías, a la salida de un terminal de buses de la locomoción colectiva. Lo que decían los protagonistas de esta manifestación era que querían de esa forma llamar la atención porque están denunciando que llevan 5 años esperando que les entreguen las escrituras de sus viviendas. El problema, según ellos señalaron, nace desde una entidad patrocinante del proyecto habitacional, que es la Egis Padre Hurtado, responsable de las escrituras, la que no ha respondido. Ellos entregarían distintas razones para no haber entregado todavía las escrituras, la mayoría de ellas asociadas a la pandemia, que las notarías están cerradas, que tienen falta de personal. Sin embargo, la pandemia no empezó hace 5 años, ¿cierto? Empezó hace ni siquiera un par de años y es la razón que les están entregando en este momento para no darles las escrituras de sus departamentos. Además, los voceros explicaban que unas 150 familias se encuentran también afectadas porque los departamentos donde viven tienen serios problemas de construcción e infraestructura. El problema, lo que a ellos les preocupa, es que la garantía se termina el próximo año y piensan que si no tienen sus escrituras no van a poder exigir reparaciones y por lo tanto van a tener que correr ellos con todos los gastos en que incurran. Es por eso que hicieron esta protesta, como decíamos, instalando barricadas. Duró aproximadamente 2 horas esta manifestación que impidió la salida de los buses de la locomoción colectiva. Según nos explicaban, desde ese terminal fueron aproximadamente 70 máquinas las que no pudieron realizar su recorrido habitual. Escuchemos parte de las declaraciones que hicieron estos vecinos que denuncian esta demora injustificada en la entrega de las escrituras de sus departamentos. Hasta el momento no han tenido ninguna solución. Lo único que no han hecho, darnos, como se dice a los chilenos, aspirinas, que habían quedado de que estaban en revisión, pero al final no hay nada en el Serviu. Y nosotros, eso es lo que nosotros queremos, que nos escuche el Serviu para que nos den luego una solución, porque tenemos bastantes problemas. Pero resulta que hace 3 años atrás no había pandemia, po. Y nosotros llevamos aquí, vamos a cubrir 5 años, po. Las cañeras se revientan en algunos departamentos, hay problemas, baja el agua al primer piso. Escrituras, porque vamos a cumplir 5 años y no lo han dado solución. Quedaron de darlo en marzo, después dijeron en abril y nada hasta la hora. Tenemos fuga de agua adentro, vienen a arreglar al día siguiente, está la misma fuga. Se lo fuga el agua de abajo de los medidores.
estamos en representación de 150 familias. Tenemos el problema que nos llovemos, yo vivo en 5º piso y me lluevo. Más encima tenemos problemas de cañería. Y fuera de eso, ya vamos a cumplir 5 años y no nos entregan nuestra escritura. Esperamos la escritura. Ya vamos a cumplir los 5 años, hasta el momento no tenemos ninguna solución. Bueno, desde el Serviu señalaron que todo este problema era de la Aegis, como les habíamos mencionado, de la Aegis Padre Hurtado, pero de todas formas ellos quisieron reunirse con las personas que se estaban manifestando durante esta jornada. De hecho, un representante del Serviu llegó al lugar para conversar con ellos. Posteriormente, algunos dirigentes se dirigieron hacia las oficinas en el centro de Santiago, pero la persona que llegó inicialmente allí a Lo Marcoleta, en la comuna de Quilicura, no fue recibida de la mejor manera. Los vecinos decían que ya estaban cansados, que ya habían tenido reuniones previas con el Serviu, y es por eso que en primera instancia la relación no fue tan buena, por lo menos lo que pudimos ver durante esta mañana. Veamos parte del ambiente de lo que se vivió cuando este representante del Serviu llegó allí a esta protesta. Con nosotros. Tiene que manifestarse de una u otra manera, porque si no, no lo escuchan. ¿Cuántas veces se ha ido social? Yo la entiendo, usted viene recién, ¿cierto? Pero necesitamos soluciones, necesitamos nuestras... Casi 5 años esperando. Lo vamos a hacer ahora y lo vamos a exigir al Serviu. Aquí yo creo que somos personas y podemos trabajar comunicándonos, no gritándonos, porque así no les escucho, no les entiendo todo lo que dicen. Yo estoy acá haciéndome presente para apoyarla. Ahora frente al Serviu. Ahora recién, porque llevo 7 días asumida. Claro, son autoridades nuevas, pero fueron a dar la cara, ¿cierto?, a conversar con estos vecinos, pese a que ya ellos habían tenido reuniones, como lo decíamos, con otros representantes del Serviu. Bueno, esta reunión tuvo frutos, en todo caso, la que se realizó en las oficinas en el centro de Santiago, porque se van a reunir nuevamente el día 26 con los vecinos para poder agilizar las escrituras, para entregar también el informe técnico de sus viviendas y para que tengan un mejor diagnóstico de los proyectos de reparación de esas mismas. Además, asistió a esta reunión la alcaldesa de Quilicura y ahí se comprometió a elaborar informes sociales para los casos críticos de alzamiento de propiedades antes de los 5 años. Escuchemos parte de las declaraciones que nos dieron en el Serviu. Estos dirigentes habían tenido reunión ayer con parte del equipo del Serviu Metropolitano y la entidad patrocinante. Y hoy día ellos manifestaron su malestar por la tardía en la entrega de los procesos de escrituración de sus viviendas. Hoy ellos llegaron acá a Serviu con la municipalidad, con la alcaldesa, para coordinar acción y poder realizar más prontamente la entrega de sus escrituras. Estamos trabajando, pedimos a la entidad patrocinante que hace de gestor inmobiliario que pueda ingresar esta matriz de esta escritura para nosotros revisarla y con ello poder ingresar al conservador de bienes raíces para que puedan finalmente ellos tener sus viviendas en propiedad. Claro, en definitiva se comprometieron a agilizar los trámites para que ya de manera definitiva estas 150 familias tengan en su poder la escritura de sus departamentos. ¿En qué podría afectarlos hoy, según nos explicaba la directora del Serviu, no tenerlas? En que, por ejemplo, ellos no pueden optar a nuevos subsidios, por ejemplo, para arreglar sus casas. Así es que eso era lo que les preocupaba y además piensan que la garantía por la postventa podría vencer y que pronto, por no contar con la escritura, ellos tendrían que pagar por todos estos arreglos que están denunciando, por filtraciones y varios otros problemas estructurales en las torres donde viven. Claro, un largo tiempo han tenido que esperar esos vecinos para tener definitivamente sus escrituras. Muchas gracias, Carola. Bueno, vamos a ir a otra información, algo ocurrido recientemente, pero que hay que explicar, porque el papá de la guagua infectado con la variante Delta es cuñado del jefe de gabinete del ministro del Interior, del ministro Rodrigo Delgado. Bueno, y en el día de hoy se dio a conocer de que aquí se hablaría de una presión indebida planteada respecto a el permiso que se le habría entregado para viajar. Recordemos que la subsecretaria Paula Daza había planteado que iba a representar a nuestro país en una conferencia tras recibir una invitación de la Casa Blanca, una versión que además también fue ratificada por el propio ministro del Interior. Bueno, eso al final
fue obviamente dejado en evidencia que no era así, de que más bien se trataba de un evento de la Fundación Conservadora Coalición Fe y Libertad. Y debido a este hecho se confirmó en el día de hoy que el jefe de gabinete del ministro del Interior, que es cuñado del papá de esta guagua con quienes realizaron el viaje, y que además sabemos que no se cumplió con los protocolos, que no se cumplió además también con la cuarentena, habría puesto su cargo a disposición. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el ministro respondiendo a esta controversia. El padre de la bebé es cuñado de mi jefe de gabinete. Mi jefe de gabinete, no tengo ningún antecedente de que él haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo. No tengo ningún antecedente de que él haya ejercido una presión indebida para hacerlo. Esta persona postuló por comisaría virtual, tal como lo hacen todas las personas que necesitan salir por alguna de las causales. Cuando esto sale a la luz pública desde el punto de vista de que hay COVID positivo, que sería la variante Delta, y que ellos habrían incumplido con su cuarentena, él en ese momento no me comenta el parentesco. Yo me entero en horas de esta mañana del parentesco que tenían, y por supuesto ese es un error que él cometió de no habérmelo dicho de esa manera. Él ha presentado también y ha puesto su cargo a disposición. Bueno, y además también esto en el contexto de aclarar si había algún tipo de privilegio, alguna situación que se habría utilizado por este vínculo. El ministro dice que descarta que se haya ejercido una presión indebida, pero que nunca le hizo público y nunca le dio a entender de que había un vínculo con esta persona que estaba involucrada en este hecho, y es por eso entonces que se ha puesto su cargo a disposición. Y ahí también el ministro decía que efectivamente habría renunciado su jefe de gabinete por este vínculo con el papá de la guagua de la variante Delta confirmada en nuestro país. Vivi, vamos a conocer ahora las últimas cifras del informe del Ministerio de Salud respecto a la situación de la pandemia en nuestro país. Hay números alentadores, pero ojo, a no confiarse. Según este informe, se registraron 1.885 casos nuevos de COVID-19. Y atentos, es la cifra más baja desde diciembre pasado. Según la autoridad sanitaria, actualmente hay 18.883 personas que tienen el virus en etapa activa, una disminución que no se veía desde febrero. Además, se realizaron 36.763 exámenes PCR y de antígenos, lo que arrojó una positividad del 4.92%. Sin embargo, 10 regiones superaron el promedio, liderado por la Araucanía y Los Ríos con un 10%. Respecto a la red asistencial, hay 2.728 pacientes COVID internados en la UCI, la gran mayoría de ellos conectados a ventilación mecánica. Y ojo a este dato, existen actualmente 325 camas críticas disponibles. Han bajado bastante los casos, ustedes pueden ver ahí en pantalla, 1.885, menos de 2.000 casos diarios. Como les decía, cifras alentadoras, pero ojo a no confiarse porque todavía existe expectación en las autoridades, en la población, sobre los efectos que podría tener la llegada de la variante Delta a nuestro país. Bueno, vamos a otro tema porque se descubre un millonario robo en una joyería de Valparaíso, pero escuche bien, porque habrían ingresado a través de un túnel hasta este lugar. No se sabe la cantidad de personas quienes habrían realizado este túnel para cometer este ilícito, y en concreto hay diversas especies del local, también dinero en efectivo, que fue lo que ellos se llevaron. Carlos Caucota nos va a contar más. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en la joyería que está a mi espalda, ubicada en la calle Francia con Victoria, pleno centro de Valparaíso, donde se descubre el día de ayer este robo a través de un túnel que habrían elaborado estos delincuentes, aprovechando también cómo está construido Valparaíso, porque aquí en Avenida Francia hay un cauce que va desde el cerro hasta el plan, que hay accesos en diferentes partes de esta avenida, y habrían aprovechado esto para construir un túnel de aproximadamente 20 metros desde este cauce hasta el interior de la joyería, donde ingresaron directamente a la bóveda. Pudieron robar cerca de 400 millones de pesos entre especies y dinero en efectivo, y es por eso que se comienza esta investigación, donde descubren este túnel que estaba conectado a este cauce de Avenida Francia. Ahí se descubrió todo tipo de herramientas, un sistema bastante avanzado para construir este pasadizo subterráneo para llegar a esta joyería, herramientas, también luminaria, ventilación y un montón de artefactos que sirvieron para que este grupo de delincuentes, se cuenta que pueden ser
más de 2 personas las que habrían accedido durante el fin de semana a robar esta joyería. Hoy día esta joyería permanece cerrada, todavía se está realizando el avalúo total de las especies que fueron robadas, porque aquí también hay un sistema de compraventa de oro y joyas. Muchas personas vienen a dejar algún tipo de artefacto de valor para así tener un poco de dinero y después lo pueden recuperar. Es por eso que ya se está haciendo una investigación por parte de Fiscalía y de Carabineros respecto a este millonario robo en pleno centro de Valparaíso. Los invito a escuchar a Carabineros y a la Fiscalía respecto allá cómo comienza la investigación de este robo acá en pleno centro de Valparaíso. Es un procedimiento que está en desarrollo. Tenemos un avalúo inicial de pérdidas tanto en dinero como en joyas, lo cual, cierto, el propietario está determinando cuál es el monto exacto de las especies sustraídas. Carabineros en este minuto, a través del equipo GOPE, está realizando las diligencias como para poder establecer desde dónde viene este túnel, cierto, y establecer cuáles fueron, cierto, el inicio del mismo, para poder determinar si tenemos algunas cámaras que nos ayuden a determinar el o los autores del delito. Personal de Carabineros me informa de un robo ocurrido en una joyería del sector céntrico de Valparaíso, en la cual se habría ingresado a través de un forado y de un túnel, logrando sustraer diversas especies y dinero en efectivo. Ante esto se ha decretado a las policías que se constituyen en el lugar personal de la OCAR y también del OS9, además de personal del GOPE, a fin de que realicen todas las diligencias necesarias para dar con los autores de este ilícito. Diligencias que todavía se están realizando en el sector, sobre todo para descubrir cuál habría sido el punto de acceso a las bóvedas que están ubicadas en calle Francia, que permitieron llegar lo más cerca posible a esta esquina con calle Victoria, que habría permitido a este grupo de personas ingresar a esta joyería ubicada en pleno centro de Valparaíso. Los porteños sorprendidos porque, según lo que ha circulado ya a través de redes sociales y a través de los medios de prensa, habría sido un túnel bastante elaborado, con mucha dedicación. Se dice que esto podría haber durado en su construcción cerca de 2 o 3 semanas, y acá nadie escuchó nada, seguramente aprovechando el toque de queda, la baja circulación de personas durante la noche, sobre todo en este sector comercial donde durante la noche permanece muy poca gente, y esto habría ayudado a que hicieran este túnel sin ser detectados. Los invito a escuchar a porteños, conversamos con ellos respecto a este millonario robo acá en pleno centro de Valparaíso, y se mostraban sorprendidos ante la alta cantidad de dinero y joyas que se llevó este grupo de delincuentes acá en esta joyería. Es una cosa que ha impresionado a uno, la perfección del robo, porque esto es una cosa estudiada. Túnel, alcantarillado y hacerlo justo donde tienen que entrar, eso es una cosa perfecta, pero... Era ingeniero. Eran ingenieros, parece, porque... Perfecto. Para que la gente no se diera cuenta del ruido, de todas las cosas. Ojalá que los encuentren con las cámaras, no sé, pues, y a lo mejor que esté asegurado también, pues. Terrible, pues, oiga, estos delincuentes, lo peor de todo es que no hacen nada. Solo toda la noche, pues aquí la gente vive por allá no se dan cuenta, así que es terrible. Claro, un intenso operativo que se montó el día de ayer, que hoy permanece en investigación porque hasta el momento no hay pistas respecto a la persona o al grupo de personas que ingresó a esta joyería. Obviamente se va a tener que analizar todo el equipamiento que fue encontrado bajo tierra en este túnel que permitió a este grupo de delincuentes o a esta persona llevarse cerca de 400 millones de pesos al interior de un céntrico local acá en Valparaíso, chicos. Claro, personas que todavía no han sido encontradas, pero no deja de llamar la atención la espectacularidad de construir un túnel para cometer este robo. Vamos a quedar pendientes también de lo que pueda surgir en este caso. Muchísimas gracias, Carlos, que estés muy bien. Se disfrazaban de trabajadores de delivery, pero su única intención era robar celulares a mujeres. Para lograrlo, andaban en motos por las veredas buscando víctimas, una forma de delito cada vez más común y que dejaba aterradas a quienes sufrían estos asaltos. Tipo 11:30 de la mañana, más o menos, mediodía.
un tipo en moto con la mochila de Rappi y el tipo, bueno, pasó por atrás mío y me pegó el lanzazo, el típico lanzazo, y si no lo suelto me lleva. Pues. Esta es la banda que operaba hace ya más o menos 3 semanas de los motochorros, ¿no es cierto? Con la cobertura de auto y... No me di cuenta de que venía una moto hacia el frente mío y me lo quitó de la mano nomás, pero yo me confié pensando que estaba a unas pasos de mi edificio. Era de Uber Eats, del delivery de Uber Eats. 2 mujeres víctimas del mismo delito, en el mismo lugar, casi a la misma hora y con solo días de diferencia. Irarrázaval con Manuel Montt en Ñuñoa y todo parece ser recurrente. La verdad es que en el edificio les han robado y diferente. A mí me robó un tipo con mochila Rappi, a una chica le robó un tipo con una mochila Uber y he visto de pedidos ya. Entonces las mochilas las están comprando. Yo tengo entendido que esas mochilas se compran, las venden. Hablamos de una banda especializada y lo vemos en las imágenes donde incluso uno de los asaltantes ve a la víctima de frente y se devuelve para atacarla. En ambos casos los delincuentes se movilizan en motos. En ambos casos portan mochilas como trabajadores de delivery. Sí, efectivamente hemos notado un incremento en las denuncias y los delitos que hemos estado investigando de sujetos que utilizan indumentaria de reparto, se movilizan en motocicletas y en algunas ocasiones viajan 2 personas. Identificarlos en las calles se hace complejo. El reparto de productos se ha vuelto en un servicio primordial y los delincuentes se camuflan con ellos. Por esto las policías han redoblado esfuerzos en las fiscalizaciones. Los trabajadores honestos saben por qué. Es importante porque también eso previene que ese tipo de personas estén en la calle cometiendo delitos. En base a las investigaciones que hemos desarrollado junto a la Fiscalía, los delincuentes que hemos detenido son personas que se caracterizan, no son trabajadores propiamente tal del rubro. Y esto claramente genera un conflicto para quienes se ganan la vida honradamente. Muchas veces dicen pagan justos por pecadores. Después nos ponen a todos como que si estuviésemos robando. Y somos la mayoría de los que estamos trabajando legalmente, como debe ser. Y entonces por esas personas nos perjudicamos todos. La verdad es que es bastante malicioso porque, ¿sabes? Uno siempre va a esperar un delivery y lo menos que te vas a encontrar en ese momento es que te vayan a quitar algo, te vayan a robar, te vayan a secuestrar, cualquier cosa. Esta es la banda que operaba hace ya más o menos 3 semanas de los motochorros, ¿no es cierto? Con la cobertura de auto y es tan común que uno de nuestros equipos, en medio del reporteo en Providencia, se encontró con la detención de 3 sujetos acusados de usar esta técnica de robo. 2 motos y un auto que les prestaba cobertura donde guardarían los celulares robados fueron incautados. Cubrimos el rostro del detenido porque aparentemente es un menor de edad. Y en la entrada de mi edificio, en la reja, el tipo me pegó en el celular. Yo creo que él pensó que se iba a caer al suelo y lo iba a recoger, porque no sentí que como que me lo agarró. Y le pegó y lo tomó. La rápida denuncia de la víctima y las características del asaltante hizo más fácil la detención. Se trataría de una banda especializada en robar celulares, solo iPhone. Es que se daban el lujo de escoger a sus víctimas. Esta es la segunda moto de esta banda de motochorros que era prestada con la cobertura del Toyota. Ya el detenido está al interior, ¿no es cierto? Fue llevado a la comisaría. Y esta es la segunda moto, el Toyota y la moto que encontramos delante. Ya lo decíamos, un auto blanco les prestaba cobertura. Ahí habrían guardado los teléfonos robados. Así, frente a una eventual fiscalización, los motoristas falsos deliveries no portaban especies robadas. Eran 2 motos, era un Rappi que andaba con un Rappi, me acuerdo perfecto que el color era naranjo y el que venía atrás era verde. Coincidentemente, los asaltantes utilizaban las mismas mochilas que en los delitos de Ñuñoa. Una vez más, el modo de actuar fue encontrando una víctima desprevenida y con el celular en las manos. Por esto, varias mujeres dicen tienen sus resguardos. Sí, trato de no sacarlo en la calle. En general nunca lo saco en la calle. Incluso cuando me llaman trato de meterme a algún negocio para poder, o alguna parte para poder, en el fondo, contestar el teléfono. Y si no, no lo contesto. De hecho, por estas calles, aquí por Manuel de Salas y por Jorge Washington, que han habido como hartos asaltos y todo eso, ahí trato de mantenerlo siempre oculto. Siempre en el bolsillo, nunca lo saco. Ya. ¿Y si te llaman tampoco? Tampoco. Uno no se da cuenta cuando que pueden ser ellos, o al final uno anda con temor de todo el mundo. Medidas de seguridad que disminuyen las probabilidades de ser víctimas de estos delitos.
Esto porque además de la pérdida material, las víctimas dicen han tenido que sobrellevar un trauma tras estos hechos. Estoy aterrada, pasa una moto por al lado mío y me aterro y quedo súper como aterrorizada porque no sé cómo reaccionar. Me dejó así como nunca más saco el celular, ando con la mochila siempre adelante. También me da temor, pero bueno, tampoco uno quiere andar con miedo en la calle porque no quiere como que la gente sienta ese miedo. Entonces, nada, yo creo que trato de andar segura, ojalá no tarde solas. Desde Rappi nos señalaron rechazar enfáticamente estos actos y ser los primeros interesados en que la plataforma y marca no sean mal utilizadas. Desde Uber Eats, en tanto, plantearon que este tipo de hechos empañan la labor de sus socios repartidores y que tienen total disposición de colaborar en eventuales investigaciones. El llamado es al autocuidado, es para que las personas anden atentas en la calle, que tomen los resguardos, que no porten especies de valor a la vista, porque de eso se aprovechan los delincuentes. Así actúan los falsos repartidores especialistas en robar celulares a mujeres en plena calle. Ya los vio, ya sabe cómo operan y en qué sectores. Lo importante es estar alertas. Ya lo hemos visto, más vale prevenir que lamentar. Alejandro Sepúlveda, tuvimos una leve llovizna esta mañana, pero dime por favor que va a llegar la lluvia de una buena vez. No sé si habrá algún par de gotas en Santiago o ya no habrá nada. Como diría mi abuelita Roberto, quedan por caer unas gotas piñuflas, unas lágrimas de cocodrilo. Para ser julio no le podemos llamar lluvia. Unas gotas, unos goterones podrían caer esta tarde en Santiago. Te invito a que veamos la imagen del satélite y así complementamos esta información, porque claro, tuvimos la primera de las dos patitas que esperábamos para hoy. ¿Cuál fue la primera? El ingreso de la nubosidad baja, la niebla asociada al desarrollo de la vaguada costera, que, empujada por el sistema frontal débil, frío, que ha dejado precipitaciones, por ejemplo, en Valparaíso a esta hora, la impulsó hacia los valles. Eso fue niebla, fue llovizna, fue garúa, 0,3 milímetros en el centro de Santiago. ¿Qué esperamos ahora? Que las precipitaciones que en este minuto están cayendo ahí en Valparaíso, sectores de San Antonio, en el litoral central, ingresen, crucen la cordillera de la costa, lo que cuesta bastante, y lleguen hasta los valles de la región metropolitana y los valles de la zona central. Pero serían solo unos goterones, unas gotas locas. ¿Qué nos llama más a la precaución para las próximas horas? Que luego de esta nubosidad y esta opción de gotas, llegan las heladas nuevamente a los valles centrales y caramba, el frío y la contaminación son una mala combinación en esta época del año. Bueno, necesitamos vivir las instancias finales, más que nunca. Hoy martes tenemos un partidazo en la semifinal de la Copa América y DirecTV Sports trae todos los detalles. Argentina versus Colombia, imperdible. DirecTV Sports, socio oficial de la Conmebol Copa América 2021. Y Santiago luce así, luego de las nieblas, las neblinas, la garúa, las llovinas de esta mañana. El cielo se abrió, hay nubosidad dispersa, algo se limpió el aire, no del todo, pero al menos cambiamos la masa de ayer. Entonces, y esperamos que esa lluvia que dice nuestro generador de caracteres, que está cayendo a esta hora en el litoral central, llegue entonces hasta los valles de la zona centro, hasta la región metropolitana en las próximas horas. Vamos al pronóstico, veamos lo que ocurre esta tarde, porque aquí tenemos Punta Arenas, hubo heladas, 2 grados bajo cero, está nuboso con quiebres de sol ahí en la capital de Magallanes, también nublado en las regiones de los lagos, de Aysén. Ojo, mañana vientos de hasta 80 kilómetros por hora esperamos en Chiloé, por ejemplo. Prepárense, ahí llega un sistema frontal de verdad. Bueno, caen algunos chubascos esporádicos por zonas en sectores de la Araucanía, también del Biobío. En Concepción dejamos el ícono nublado, pero están cayendo algunas gotas muy esporádicas. Y lo dicho, en Valparaíso, en Viña del Mar, hay sectores que ya rondan unos 5 milímetros, por ejemplo. Es una lluvia muy breve, ya en las próximas horas va a pasar a la historia y esperamos que llegue algo de eso hacia los valles de la zona central, mientras que ya se abrió al sol desde La Serena, Coquimbo, hacia el norte, 16 grados, por ejemplo, ahí junto al Faro en La Serena, mientras que se mantiene nuboso, con quiebres de sol, sí, en Arica, y han tenido bastante nubosidad y bastante frescura también. Santiago de Chile. Bueno, a esta hora tenemos 11 grados, ya se marcó la máxima,
fue de 12, 5 fue la mínima y esta mañana tuvimos llovizna, garúa. Se abrió al sol y esperamos que en horas de esta tarde caigan unas gotas. Tenemos que cumplir con el pronóstico, poner ese icono, pero usted ni siquiera piensa en paraguas. No, son solo gotas por sectores por momentos esta tarde. Ya en la noche se vuelve a abrir el cielo. ¿Y qué ocurre cuando después de un sistema frontal tenemos esto? Llegan las heladas. Claro, en el centro de Santiago 1 grado, quiere decir que en los alrededores de la región metropolitana esperamos 0 hasta 1 bajo cero incluso, con 15 de máxima. Y bueno, vamos hacia el fin de semana, continúan las mañanas frías, las tardes algo tibias, por un ratito al menos, pero sin más lluvias al menos para los próximos días acá en la capital. Bien, Alejandro, ojalá que esas gotas sean varias durante esta tarde porque nos vendrían muy bien. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Bueno, este martes murió Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, quienes fueron asesinados por carabineros durante la dictadura cívico-militar. Según la familia, ella murió en su hogar acompañada de su círculo más cercano. Toledo padecía de cáncer de estómago, una enfermedad que la mantenía con un delicado estado de salud. Durante toda su vida luchó para buscar la justicia por el crimen de sus 2 hijos, militantes del MIR y quienes fueron baleados por la policía en Villa Francia. Este hecho se conmemora cada 29 de marzo como el Día del Joven Combatiente. Su familia señaló que deja una huella imborrable mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Bueno, llegan las vacaciones de invierno y reabren los zoológicos. Es el caso del Zoológico Metropolitano y del Buinzo. Buenas noticias, sobre todo para los más pequeños que van a poder disfrutar de estos parques, pero con aforos limitados. Mane Estrade nos trae los detalles. Mane. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Claro, hoy día ya por fin se reabrió el Zoológico Nacional, el que está acá en el Parque Metropolitano. Les vamos a mostrar de inmediato que, por supuesto, los más contentos con esta reapertura son ellos, los niños y niñas que durante tanto tiempo han estado encerrados y que hoy día, con lo que pudimos conversar, nos decían que estaban muy entusiasmados de poder salir a dar paseos como estos, que además lo importante mencionar es que son al aire libre. Y claro, esto en medio de las vacaciones de invierno, que oficialmente en la mayoría de los establecimientos educacionales comienzan la próxima semana. Así que una de las alternativas, uno de los panoramas es el visitar el Zoológico Nacional, también el Buinzo, que abre el próximo jueves 8 de julio. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Es muy importante tener en cuenta que las entradas se venden solo por internet. No hay boleterías acá en el parque, así que todos quienes deseen venir al zoológico tienen que comprar esta entrada antes. Además, van a funcionar con bloques horarios. Acá, por lo menos en el Parque Nacional, en el Zoológico Nacional, abren las puertas a las 11 de la mañana y tienen 2 horas para recorrer el zoológico. Nos decían acá que 1 hora es suficiente para recorrerlo, pero por eso dan 2 horas para que se pueda recorrer con mayor tranquilidad. Hay que respetar los horarios, entonces son bloques de 2 horas desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían precisamente los más contentos con esta noticia, que son los niños, las niñas, los papás y las mamás también, que llegaron hoy día en este primer día de apertura del Zoológico Nacional. ¿Hace cuánto que no salías a dar un paseo como este? Hace mucho tiempo, la verdad. Por el tema del coronavirus no hemos podido salir y la verdad muy ansioso de que abriera el zoológico para poder venir a mis animales favoritos. Me gusta el pájaro. ¿Por qué? Porque vuela. Porque vuela. ¿Has visto muchos animalitos hoy día? No mucho. Por el virus. Muy buena, pues es un descanso. Es un descanso. ¿Estabas aburrido de estar encerrado? Sí. Me parece bien porque como nosotros venimos desde Temuco, allá no hay dónde ir para llevar a los niños. Los malls están abiertos, pero no nos parece porque hay mucha gente y en los espacios abiertos no dejan ir las personas. Por eso no vinimos acá. Fantástico, porque se inician las vacaciones para los niños, es un espacio natural, los animales, la verdad que han estado encerrados tanto tiempo, así que aquí partimos el primer día para que puedan respirar seguro. El clima está un poquito frío, pero rico, así que para nosotros como familia es súper importante que los niños sean felices y se reencuentren con la naturaleza. Súper bueno, positivo para que la gente pueda salir. No, pues nosotros aprovechamos de salir casi siempre cuando se puede, pero vinimos cuando estaba abierto el Parque Metropolitano a dar una vuelta y hoy día íbamos a la playa, pero como estaba lloviendo nos dimos cuenta que estaba abierto acá.
Lo otro importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, acá en el Zoológico Nacional, lo que piden a las personas es que no sean grupos de más de 4 personas, para que de esta forma los grupos sean más reducidos y no se generen aglomeraciones. El aforo es de 530 personas y además tienen que seguir todas las indicaciones que aquí están demarcadas. Hay una línea de subida y otra línea de bajada, y eso también hay que fijarse para que las personas no se topen en estos recorridos. Pasemos a revisar qué era lo que decía el ministro de Vivienda, quien están a cargo, cierto, de los parques, de los zoológicos, con respecto a esta reapertura, los protocolos y también los otros atractivos que van a estar abiertos para las vacaciones de invierno. Escuchemos. Nos hace muy bien a todos poder volver a utilizar los espacios públicos y en especial este lugar tan querido, no solamente por los santiaguinos, sino que por todos quienes vivimos en Chile. Solamente van a poder ingresar las personas que cuenten con un ticket que haya sido adquirido previamente, es decir, las boleterías se van a encontrar cerradas físicamente acá. Ustedes saben que lo que nos ha pedido el presidente y nos pide la autoridad sanitaria es evitar las aglomeraciones, cuidar la vida y la salud de las personas, y acá no es la excepción, y naturalmente esa es la razón en virtud de la cual vamos a pedir que las personas puedan ingresar a reservas.parquemed.cl. Vamos a permitir que existan grupos que pueden ingresar al zoológico que no sean superiores a 4 personas. La entrada tiene un valor de 4.000 pesos para los adultos y para los niños de 3 a 13 años tiene un valor de 2.000 pesos. Los menores de 3 años no pagan, entran gratis. Información también importante a tener en consideración si quieren tomar esta opción como panorama. La subida para acá, para el zoológico, es por Pío Nono, es bastante cerca, se puede subir a pie, así que están ahí todas las facilidades y toda la información para quienes quieran tomar esta opción como un panorama, por ejemplo, para las vacaciones de invierno. Eso sí, nos comentaban acá del zoológico que no todos los animalitos van a estar a la vista de los seres humanos, esto porque hay algunos que estaban bastante cerca, estaban en mucha exposición, mucha cercanía a las personas, y que esto podía ser un riesgo también para los animalitos ante un posible contagio de COVID, así que no todos van a estar a la vista, eso también nos explicaban acá. Y lo otro es que el Buen Zoo también va a abrir sus puertas este jueves 8 de julio. Allí en el Buen Zoo el sistema es un tanto diferente porque el horario es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y acá, como son más hectáreas en el Buen Zoo, no hay un aforo tan limitado, sino que hay bloques horarios solo para entrar. Hay bloques a las 9, a las 9:30, los cuales se tienen que respetar, esto pensando en que no se haga fila afuera y que no se aglomeren las personas afuera, porque adentro, nos decían, son tantas las hectáreas disponibles que es muy difícil que se produzcan aglomeraciones. Escuchemos qué era lo que nos decían desde el Zoológico Nacional, su directora y también el director del Buen Zoo. La invitación es a venir bien preparados, comprar sus entradas previamente de manera online y seguir todas las indicaciones que están muy señaladas dentro de todo el recorrido zoológico, como por ejemplo un recorrido unidireccional y separaciones para evitar aglomeraciones. Ya se sabe que hay especies que son susceptibles a contagiarse por COVID a partir de las personas, por lo tanto aquellos animales que son susceptibles, como los primates, felinos y mustélidos, que en el caso del zoológico son los quiques, tenemos medidas de resguardo cuando hay contacto directo con estos animales. Vamos a retomar contacto esta hora con Sola Quintera. Vemos al ministro Enrique París, que está luego de un encuentro que tuvo precisamente con los convencionales. Vamos a escuchar. El ONCON con el vicepresidente Baza para trabajar en conjunto, obviamente, y colaborando con las medidas sanitarias. La presidenta y el vicepresidente nos han informado que la convención formó una comisión para estudiar las medidas que están destinadas a evitar la diseminación del virus. Ese documento va a estar preparado a las 7 de la tarde aproximadamente. Nos lo van a hacer llegar y obviamente que vamos a concordar con las medidas que ellos propongan, pero nos vamos a preocupar obviamente de aportar todo lo que sea necesario para que eso funcione correctamente. Desde ya, en 1 hora o en 1 hora y media más, va a llegar acá un camión para tomar test de antígeno, porque es una falencia que me hizo ver la presidenta y lo considero necesario
tomar test de antígeno a los que no pudieron tomarse por diferentes razones, y vamos a mantener esa conducta o esa política una vez que los convencionales vuelvan a sus regiones y vuelvan a Santiago. A la vuelta hay que volver a tomar, y además de eso vamos a instalar sensores automáticos de temperatura y dispensadores automáticos también de alcohol gel. Y obviamente que estoy muy feliz de haberme reunido con la presidenta y el vicepresidente, y como Ministerio de Salud estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para que esta convención, que es un hecho histórico, funcione de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario, que es lo que me corresponde a mí. Muchas gracias. Sanitariamente faltaban que pudo detectar usted, y usted se explica de que el Ministerio de Salud no haya estado involucrado antes en el proceso sanitario, o sí lo había estado. Nosotros respetamos la autonomía de la convención y nos hemos venido a poner a disposición de ellos porque son un poder autónomo, como lo ha dicho claramente la presidenta, y no pude visitar el salón principal ni las salas más pequeñas donde se están reuniendo los convencionales, pero eso lo va a preparar esta comisión que ellos han nombrado, porque ellos quieren que la comisión nombrada por los constituyentes sea la que nos solicite las medidas a corregir o a implementar para evitar justamente la diseminación viral. Sí, ministro, en términos sanitarios, acá en términos sanitarios, ministro. La llamada fue a mí, a nuestro gabinete llamó la presidenta, yo no la pude atender en ese momento porque estaba en el Congreso, y después hablé con la jefa de gabinete. Siempre hubo una coordinación con la SECPRES. De hecho, el protocolo de instalación de la convención, que fue publicado en el Diario Oficial, se trabajó con la SECPRES. Y yo estoy aquí con el subsecretario Max Pavés de la SECPRES. Perdón, su pregunta. Sí, ministro, en términos sanitarios, Perdona, sí, no importa. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hay dos cosas. Hay muchos permisos que se han dado a personas para viajar al extranjero. ¿Por qué tantos permisos debido a las variantes? Y lo otro, por el tema puntual de permiso que se dio al cuñado del jefe de gabinete o ex jefe de gabinete del ministro del Interior para ir a una conferencia evangélica en Estados Unidos. Son situaciones puntuales, pero hablan de la gran cantidad de permisos que se están dando para ir al extranjero en este momento de la pandemia. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de los viajes internacionales. De hecho, tenemos que ponernos mucho más estrictos para evitar el ingreso de más pacientes con variable Delta. Afortunadamente, gracias a nuestro buen sistema de testeo, trazabilidad, hemos identificado inmediatamente a 3 pacientes y se han aislado. Desafortunadamente, 2 de aquellas familias no han cumplido las normas sanitarias. Y ahí ya nosotros no tenemos una responsabilidad directa, y yo llamo justamente a la población a cumplir las normas sanitarias. Por eso mismo agradezco que la presidenta Loncón nos haya invitado para contribuir a que se cumplan las normas sanitarias en la convención. Muchas gracias, ministro, buenas tardes. Ministro, le agradezco su presencia. Ministro, Francisco Encina puso su cargo a disposición. Ministro, hasta ahí entonces las palabras del ministro de Salud. Al parecer no va a responder pregunta Máximo Pavés. Estamos muy pendientes respecto a si efectivamente Francisco Encina puso o no su cargo a disposición. Quedamos atentos entonces, porque ahí al parecer se viene acercando también el subsecretario. Se devolvió de nuevo, así que al parecer no va a hablar, pero vamos a quedar pendientes de eso. Perfecto, Consuelo. Vamos a precisamente irnos a este momento al Palacio de la Moneda, y Iván Carvajal, por esta información que tú también le preguntabas a las autoridades de la renuncia de Francisco Encina, quien estaba a cargo de todo lo que era la implementación, la instalación que sabemos que ha fallado de esta convención constituyente. Tú nos cuentas, Iván, ¿hay datos respecto a aquello? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos aclaran, no es que haya renunciado Francisco Encina, ha puesto su cargo a disposición. Hay ahí un matiz que hacen acá en el Palacio de la Moneda, y es que no ha renunciado el secretario ejecutivo, sino que ha puesto su cargo a disposición. ¿Qué es lo que se espera en la Moneda? Que se puedan resolver precisamente los problemas que se han suscitado ahí en el seno de la Convención Constitucional, en el funcionamiento, en la operatividad de la Convención, y
por ahora, digamos, eso es lo que se espera, esa es la prioridad. No hemos tenido la oportunidad de conversar con alguno de los ministros, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, que ha estado permanentemente monitoreando precisamente cada una de las reuniones que se está llevando a cabo ahí entre el gobierno, los representantes del gobierno con la mesa de la Convención Constitucional, tratando de resolver precisamente los problemas, y se está a la espera entonces que se resuelvan los problemas, pero ya por lo menos está esa confirmación de que Francisco Encina ha puesto su cargo a disposición, y vamos a ver qué pasa dentro de las próximas horas o ya cuando los problemas se resuelvan o la moneda esté conforme con el funcionamiento de la Convención Constitucional desde el punto de vista de su operatividad. Iván, ¿esta renuncia sería al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa? No, estamos hablando, que haya puesto su cargo a él, disposición al secretario. Sí. Él puso su cargo a disposición. No tengo confirmado a quién específicamente le pone su cargo a disposición, o sea, el ministro de las Expreso directamente al presidente de la República. Habría que averiguar ese dato en particular, pero de que puso su cargo a disposición, puso su cargo a disposición. Claro, vamos a ver si efectivamente durante esta jornada ya tenemos la información de si se acepta, porque se entiende obviamente que aquí lo más probable es que él no continúe ejerciendo esta labor, pero también hoy se ha hablado muchísimo de reuniones y encuentros, y a modo trascendido, hay que aclararlo, Iván, se ha planteado una molestia del propio presidente hacia el manejo de esta situación. ¿Qué se sabe de esas reuniones, de esos encuentros, y también alguna exigencia que hacen otras autoridades de que sea el propio presidente quien comparezca a explicar un poco lo que ha pasado con esta instalación de la convención? Sí, cuando hemos preguntado respecto a esta molestia nos han dicho quién no lo estaría. Dado lo que se vivió ayer, dado lo que se está viviendo el día de hoy, esto de que durante 2 días la Convención Constitucional no pueda sesionar. Pero claro, de ahí a que se confirme, que el presidente salga o pueda expresarlo verbalmente, estamos lejos de eso, pero lo que se dice en los pasillos es que quién no estaría molesto con lo que ha sucedido entre ayer y hoy ahí en la Convención Constitucional. Perfecto. Iván, muchas gracias por esta confirmación entonces de que se puso su cargo a disposición de Francisco Encina, que como sabemos estaba siendo el secretario general de la mesa, encargado de todo lo que era implementar este proceso que hasta el momento no se ha podido avanzar, que tiene que ver con el trabajo de los constituyentes, de los convencionales. Vamos a quedar también pendientes si surgen mayores novedades del Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Iván. Bueno, siguen las dudas tras la suspensión de la audiencia de formalización contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El jefe comunal presentó un certificado médico que aplaza esta instancia, pero es después de la repetición de las elecciones municipales donde se desarrollaría esto. Bueno, vamos a conocer detalles. Felipe Hernández nos va a contar. Felipe, ¿qué tal? Claro, y ha sido bastante convulsionada estas últimas jornadas. ¿Qué tal, Vi? Muy buenas tardes. Sobre todo en la comuna de San Ramón. Todo esto porque, bueno, estamos por varios carriles que todo llega finalmente hasta el municipio de San Ramón. Uno es la arista judicial de lo que está ocurriendo en esa comuna, y también lo que va a ocurrir el día domingo 11 de julio, esto desde las 8 de la mañana, cuando se tenga que repetir la elección en al menos 65 mesas de esta comuna. Eso es lo que está ocurriendo al menos en la comuna de San Ramón. Vamos a escuchar ahora las palabras que entregó en esta jornada, detalles de cómo se va a dar este proceso eleccionario nuevamente en la comuna de San Ramón, en estas al menos 65 mesas que fueron cuestionadas finalmente por el Tribunal Calificador de Elecciones y que se van a tener que finalmente repetir estas elecciones. Revisemos justamente las palabras del presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Hablamos de Andrés Tagle. Corresponde esa decisión a los tribunales electorales, no al servicio electoral. Ahora, nosotros obviamente estamos tomando las medidas para que eso no se repita. Y esas medidas es nuevos vocales, ya, nuevos delegados, y es muy importante la función de los apoderados, ¿ya? O sea, los partidos políticos tienen el derecho de hacer un control ciudadano colocando apoderados y dejando constancias en las actas de irregularidades, y si se cumple esos procedimientos, etcétera. A su vez, yo pienso recorrer los locales ese día para ver que se estén cumpliendo todas las normas.
Claro, ahí está entonces las palabras de Andrés Tagle, porque, y es muy interesante escuchar esas palabras porque, entre otras cosas que mencionó hoy día el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, es que en el caso que hubiesen nuevamente irregularidades en esta nueva elección que va a ocurrir el día domingo, posiblemente, en el caso de que hayan impugnaciones, podría volver a repetirse y volver a repetirse en el caso de que vuelvan a haber, y nuevamente podrían haber nuevas elecciones. Por lo tanto, esto todavía aún no tiene un final hasta que el Tribunal Calificador de Elecciones diga lo contrario. Escuchemos más voces de los contendientes de Miguel Ángel Aguilera, el cuestionado alcalde o exalcalde a esta altura del tiempo de la comuna de San Ramón. Hablamos en particular de Gustavo Toro. Hay un hecho muy grave ocurrido en la comuna de San Ramón con la ausencia de Miguel Ángel Aguilera en la formalización. Lo primero es que tuvimos conocimiento que el PCR fue negativo y por tanto el abogado miente cuando en la audiencia señala que su cliente no se presenta por encontrarse con COVID positivo. Acompaña una licencia médica de un centro de salud de San Ramón. Cuando Miguel Aguilera vive en la comuna de La Reina, un día domingo recorrió toda la región metropolitana para llegar a un centro de urgencia de San Ramón y se le emite una licencia médica que va a llegar a la municipalidad cuando él no es funcionario. Claro, ese es el punto en discordia, porque ayer ocurrió esa situación, la formalización que finalmente se postergó para el día 26 de julio a las 9:30 de la mañana en el mismo 15º Juzgado de Garantía de Santiago, es donde va a tener que enfrentar entonces Miguel Ángel Aguilera su formalización de cargos por 3 delitos presuntos de cohecho, hablamos de enriquecimiento ilícito y también lavado de dinero. Esos son los delitos por los cuales se le iba a formalizar ayer a Miguel Ángel Aguilera y finalmente esto no ocurrió, justamente porque presentó certificados médicos, en particular uno también que tiene que ver con un PCR que se había realizado en la jornada anterior a la formalización, el día domingo, en el consultorio La Bandera de la misma comuna. Queda a solo metros del edificio de la Municipalidad de San Ramón. Escuchemos más voces de otro de los contendores. Hablamos del militante de Renovación Nacional, David Cabedo. El día de ayer no se concretó la formalización de Aguilera. Sospechosamente habría dado positivo en un examen PCR junto con padecer otras enfermedades que el común de los chilenos padecemos. Imagino que si está tan enfermo, no seguirá haciendo campaña en estos días o no irá a votar el próximo domingo. Nuevamente Aguilera nos demuestra que no quiere enfrentar a la justicia, y esto es porque oculta algo, entre ellos sus vínculos con los narcos contratados durante su gestión. Este domingo 11 de julio, los más de 20.000 vecinos y vecinas de San Ramón podemos hacer justicia, yendo a votar. Con un lápiz y un papel sacaremos a Aguilera. Ahí está. Por último, comentarles que en el diario La Tercera, en el sitio web de latercera.com, se señala que hay un informe, o llegaron al informe del Instituto de Salud Pública, donde se señala que, o se pone en tela de juicio lo dicho por los abogados de Miguel Ángel Aguilera en la formalización en la jornada de ayer. Se señala por parte del ISP que el alcalde o exalcalde Miguel Ángel Aguilera no tendría COVID, sino que tendría solo influenza. Por lo tanto, es en materia de cuestionamiento lo que está sucediendo y al menos lo que ha señalado el abogado de Miguel Ángel Aguilera es que lo que se dijo en la audiencia había sido un error. Claro, todo esto en paralelo con el proceso de elecciones que se repite también en esta comuna por los cuestionamientos que hubo del proceso. Muchísimas gracias, Felipe, que estés muy bien. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición bastante noticiosa con hartas informaciones de las cuales vamos a seguir, por cierto, pendientes, pero nos despedimos a través de las pantallas de CNN Chile.